Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestro libro de estudio bíblico de congregación, La adoración pura de Jehová, por fin restaurada. La información que nos corresponde revisar para esta ocasión es la que aparece en la semana de octubre 4 al 10. Tenemos que revisar varios versículos desde el número 15 para esta ocasión. Queremos recordar juntos el título del capítulo 14. Esta es la ley del templo. Y en cuanto a la idea principal, se basa en Ezequiel 43:12. La idea principal dice: la visión del templo, lecciones prácticas para los días de Ezequiel y lo que hoy significa para nosotros. Así que vamos a empezar el párrafo 15 con el subtítulo Normas para la adoración pura en nuestros días. Y la pregunta 15 dice: ¿qué tenemos que recordar al analizar algunas lecciones del templo de la visión? Como ya se ha dejado claro en párrafos anteriores, esta visión de Ezequiel no es el gran templo espiritual. Así que lo que tenemos que recordar es eso. Más bien lo que se hace es extraer lecciones que tienen que ver con nuestra adoración a Jehová. Y es lo que vamos a ver en los siguientes párrafos, algunos detalles de ciertos aspectos de esta visión que tienen correspondencia para nuestros días. Veamos entonces el siguiente párrafo, el número 16. ¿Qué aprendemos de todas las medidas que aparecen en la visión de Ezequiel? Y tenemos que ver el dibujo del principio. Se menciona en el relato de Ezequiel 40 al 42 y también el 43 sobre cómo un ángel que parece de cobre mide con precisión cada rincón del templo, los muros, las puertas, los cuartos de los guardias, los patios y el altar. Esto demuestra que Jehová quería hacer resaltar sus normas, su manera de ser adorado. Esto nos recuerda que aunque los seres humanos podemos tener distintas ideas de cómo adorar a Dios o qué obedecer y qué no, eso no es algo que cuenta para la adoración a Dios. Él es el que pone las normas, no los seres humanos. Por eso es que la adoración llega a ser pura, porque depende de Dios, es decir, llega a ser una realidad absoluta. Y cuando eso se cumple, es lo que demuestra que son medidas exactas, tal como Jehová lo espera. Por eso está garantizada la adoración pura para nuestros días. Y ahí en Ezequiel 40 se describe, como se ve en el dibujo, a un ángel parecido al cobre que está con una vara midiendo el templo. Cada detalle mencionándoselo a Ezequiel, y algunos de estos tienen su aplicación para nuestros días. Veamos el siguiente párrafo, el párrafo número 17. ¿Qué nos recuerda el muro exterior que rodeaba la enorme área del templo? Para esto se nos pide que debemos leer Ezequiel capítulo 43, los versículos 7 al 9, donde dice: me dijo: Hijo del hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde pongo las plantas de mis pies, donde residiré para siempre en medio del pueblo de Israel. La casa de Israel no volverá a contaminar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con su prostitución espiritual y con los cadáveres de sus reyes. Pusieron su umbral al lado de mi umbral y los postes de sus puertas al lado de los postes de mis puertas, con tan solo una pared entre ellos y yo, contaminando así mi santo nombre, con las cosas detestables que hicieron, de modo que en mi furia los exterminé. Que alejen ahora de mí su prostitución espiritual y los cadáveres de sus reyes, y yo residiré en medio de ellos para siempre. Recordando la pregunta 17 decía: ¿qué nos recuerda el muro exterior que rodeaba la enorme área del templo? Hace un par de semanas atrás estábamos hablando de este muro exterior
que según la medida que daba el ángel, era muy largo, casi de 1555 metros. Así que estamos hablando de 1,5 kilómetros o casi 1 milla. Desde el templo hasta los muros, así que había un espacio enorme, un patio muy muy grande de 1,5 kilómetros. Y al ponerse este muro muy lejos, como dice el versículo 9, Jehová estaba pidiendo que alejen de él la prostitución espiritual, porque antes estaba diciendo que solo había una pared que dividía entre esta prostitución y la adoración verdadera. Es decir, estaba casi contaminada. Así que la suciedad espiritual ahora estaba muy lejos. Y eso se demuestra en nuestros días, que en 1919 Cristo nombró a su esclavo fiel y prudente. Y gracias a la ayuda de ellos, nos hemos esforzado por mantenernos libres de enseñanzas falsas y de idolatría y prácticas paganas. Tratamos en lo posible de que no haya nada que ensucie la espiritualidad, y esto incluye el que no se realicen comerciales dentro del salón de reino, porque queremos mantener ese tipo de cosas lejos de nuestra adoración. Y al final del párrafo 17 se pone Marcos 11, 15 y 16, donde se recuerda el relato que Jesús, al entrar al templo, vio cómo se hacían transacciones comerciales dentro de ella, contaminando la adoración de Dios, haciendo el templo como cualquier otro lugar, como un mercado. Lamentablemente eso se ve hoy día en muchos servicios religiosos, donde se mezclan los asuntos comerciales con la supuesta adoración a Dios. Ahora nos toca revisar los párrafos 18 y 19, la parte A. ¿Qué aprendemos de las enormes puertas que tenía el templo de la visión? Este tamaño de las puertas les recordaba a los israelitas que las normas de Jehová son muy elevadas, y eso también aplica a nosotros, ahora con más razón que estamos adorando en el gran templo espiritual. Y debido a que estas normas se mantienen en lo más alto, es que Jehová está guiando a su pueblo para que siga sirviendo fielmente, incluyendo en sus normas morales. Por ejemplo, como se indica en la primera de los Corintios 5, 11 al 13, los pecadores que no se arrepienten se les debe expulsar de la congregación para mantener limpia la adoración pura y a sus adoradores. También dentro de este punto se resalta los cuartos de los guardias que estaban dentro de la estructura de las puertas. Esto demuestra que si alguien no tiene la aprobación de Dios, aunque asista al salón reino, está llevando una doble vida, eso quiere decir que no contará con la aprobación de Dios hasta que no haga las cosas como Jehová desea. Esto sin duda ayuda a darle una protección adicional a la adoración pura en esta época de inmoralidad y depravación. Y de acuerdo a eso, ahora nos dice la parte B de los párrafos 18 y 19. ¿Cómo reaccionaremos cuando alguien pretenda rebajar las elevadas normas de Jehová? Y nos pide poner un ejemplo. Se indica, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo 3:13, que los malvados y los impostores irían de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esto sucede cuando algunos tratan de criticar las normas de Jehová, diciendo que son muy restrictivas, anticuadas o inútiles, y que hay que estar al día, supuestamente, con la manera de vivir. Por ejemplo, se habla aquí del asunto de la homosexualidad. La Biblia es muy clara, es algo obsceno. Jehová advierte sobre el peligro de aprobar esa conducta inmoral. Como ya se mencionó en uno de los párrafos anteriores, el punto de vista humano no cuenta cuando choca con el punto de vista de Jehová. Él es el que pone las reglas, Él es el que pone las normas. Y aquí se compara por eso a las puertas muy grandes en la visión de Ezequiel, a las normas que son muy altas de Jehová y que no podemos alcanzar al 100%, pero tampoco deberíamos criticarlas ni creer que la manera de pensar de nosotros es mejor que la de Jehová. Por eso se indica al final de este párrafo 19, ¿estamos del lado de nuestro Padre Celestial y defendemos lo que es correcto? No podemos permitir que se rebajen las normas y que nosotros apoyemos,
dichas normas rebajadas. Veamos ahora el párrafo final, el párrafo 20. ¿Qué detalles de la visión de Ezequiel fortalecen a la gran muchedumbre? En el párrafo 17 se hablaba que del templo hacia los muros había como 1,5 kilómetros según la visión. Es decir, que quedaba un patio de 1,5 kilómetros a la redonda. ¿Qué significaba eso? Que la adoración pura, que por decirlo así era el templo de Jehová, estaba alejado, por decirlo así, de los muros, de la suciedad espiritual. Por eso, al quedar un espacio tan grande, quiere decir que ahora es más sagrada la adoración que antes, más limpia, más pura. Adicionalmente, en Ezequiel 40:17, Ezequiel ve que los patios estaban llenos de comedores donde los judíos podían comer juntos de los sacrificios de paz. ¿Qué significa eso ahora? Que nosotros podemos disfrutar de paz y amistad con Jehová. Aunque ya no ofrecemos sacrificios como antes pedía la ley mosaica, sí participamos en sacrificios de alabanza, como por ejemplo cuando comentamos en las reuniones o cuando hacemos o participamos en la predicación de las buenas noticias. Y también se compara al alimento que ingerimos de parte de Jehová en las reuniones, asambleas, publicaciones, etc. Por eso es que tenemos la misma forma de pensar que dice el Salmo 84:10. Un día en tus patios es mejor que 1,000 en cualquier otro lugar. Así que, hermanos, esas son algunas ideas que tenemos para nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 4 al 10 de octubre. Queremos siempre tener ideas claras para poder participar en las reuniones y, por supuesto, nunca dejar de prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Ahí puede estar la clave para entender mejor todavía el estudio bíblico mientras se realiza la congregación. Ellos pueden dar un detalle que a nosotros se nos pasó por alto. Así que esperamos el seguir examinando este libro, La adoración pura de Jehová por fin restaurada, y si es la voluntad de Jehová encontrarnos en una próxima ocasión.